Bueno, vamos a continuar con la resolución de los problemas. El problema número 8 me dice lo siguiente. Se tiene el triángulo ABC y me dan los lados. A ver, me dice AB mide 2x menos 1. BC mide 6 menos x. Y AC mide 3x menos 1. X es un entero. ¿Ya? Positivo. Calcule, o bueno, determine qué tipo de triángulo es. Ya, profesor. A ver, miren, al tener los tres lados, yo recuerdo que para que un triángulo exista, debe cumplir precisamente la regla de ese nombre, la regla de existencia. Yo diría, profesor, por regla de existencia yo sé que un lado mayor que la resta de los otros dos y menor que la suma de los otros dos. Profe, yo me percato acá que son muy parecidos, entonces cuando yo los reste me va a quedar un X, ¿no? Entonces puede ser que me sirva, entonces voy a trabajar con ellos dos. Y bueno, el que tendría que analizar entonces sería E. Diría, un lado mayor que la resta de los otros dos. Obviamente él es más grande que él, porque él es 3x menos 1 y él es 2x menos 1. Entonces sería 3x menos 1 menos 2x menos 1. Él mayor que la resta, pero a su vez es menor que la suma. 3x menos 1 más 2x menos 1. ¿Sí? Y lo vamos a analizar por partes. No te aloques. Mira. 3x menos 1 menos 1, menos por menos más 1, menos 1 más 1, se va. 3x menos 2x, x es mayor que 6 menos x. Voy a analizar solamente los dos por ahora. Para sumar 2x menor que 6, x menor que 3. Ya está. Profe, solamente he analizado esa parte, nada más. Le falta analizar ahora la otra parte. Vamos a analizar ahora el de acá. ¿Ya? Diría 6 menos x mayor que ¿quién? 3x más 2x, 5x, menos 1, menos 2. ¿Sí? Va a sumar 8, mayor que 5, va a sumar x más 5x, 6x. Sacó mitad de 6x, 3x, mitad de 8, 4. Profe, se supone que el 3 pasa a dividir. 4 entre 3. Profe, no sale ni medio de las fracciones. 4 entre 3, 1,33333, ¿no? Pero aguanta. X es mayor que 3, menor que 3, y X es mayor que él, menor que 3 y mayor que él. Dime, X menor que 3, pero mayor que 1,3, bueno, eso se llama periódico puro, ¿no? ¿Qué valor sería? Ah, ya te percataste. X forzosamente es 2. Te pregunta qué tipo de triángulo es. Allá. Entonces vamos a reemplazar. Ahí está el triángulo nuevamente, el triángulo ABC. ABC. Y diría, X es 2. 2 por 2, 4 menos 1, 3. 6 menos 2, 4. 3 por 2, 6 menos 1, 5. Profe, ¿es escaleno? Sí, es escaleno. Pero hay algo más. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Profe, ¿cumple Pitágoras o me equivoco? Claro, pues. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual al 5 al cuadrado. Allá, y esa propiedad de Pitágoras es una propiedad ¿para quiénes? Para los triángulos rectángulos. Entonces el triángulo ABC es rectángulo. Y escaleno también, pues, pero rectángulo es la clave que aparece, ¿no? ¿Sí? 2x menos 1. Rectángulo. Pasamos al siguiente problema, al problema número 9. A ver, vamos a arreglar un poquito acá. Problema número 9. En el problema número 9, ¿qué me dice? Me dice que determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Primera proposición. Un triángulo equilátero es acutángulo. Un triángulo equilátero. ¿Qué era un triángulo equilátero? Un triángulo equilátero es aquel triángulo que todos sus lados
son iguales. L, L, L. Por lo tanto, todos los ángulos también son iguales. Y sabemos que miden 60. Y me está diciendo que si ese triángulo es acutángulo. Profe, ¿y qué era acutángulo? Acutángulo es que todos sus ángulos son agudos. Pregunta, ¿todos los ángulos internos son agudos? Agudo, menor que 90. ¿Todos son menores que 90? Sí, profesor, es verdad. Entonces la primera proposición es verdad. Vamos con la segunda proposición. Segunda proposición, ¿qué me dice? Un triángulo isósceles siempre es acutángulo. Allá, un triángulo isósceles siempre es acutángulo. L, L. Entonces, estos dos isósceles, L es igual a L. Dice, el triángulo isósceles siempre es acutángulo. Profe, usted hace un rato, en un problema anterior, usted dijo de que este ángulo siempre era menor que 90. Claro, teta menor que 90, sí es cierto. Entonces sí sería acutángulo. Pero no dijimos en ningún momento nada de él. Nada de él. Por ejemplo, puede existir un triángulo rectángulo isósceles. ¿Y es acutángulo? No. Entonces, por lo tanto, la afirmación de decir que todo triángulo isósceles es acutángulo, esa proposición es falsa. Profesor, ¿pero sí existen? Sí. Pero acá te está diciendo de que todos los isósceles son acutángulos. Por lo tanto, como existe un caso que no cumple, ya la proposición es falsa. Basta que uno no cumpla y ya la proposición es falsa. Yo puedo decir, yo estoy respetando la cuarentena, pero si de los 30 días o 28 días que han dado, salgo un día, así haya respetado los 27 días, salgo un día, ya no he respetado la cuarentena. Así haya sido solamente un día, profe, solamente fui a comprar pan, no, ya no respetaste la cuarentena. Entonces, es falso decir que he respetado. Entonces, basta que un día no cumplas, es falso. Basta que un caso no cumpla, es falso. Tercera proposición. En la tercera proposición me dice, un triángulo donde sus ángulos miden 80 y 50. Un triángulo en donde sus ángulos midan 80 y 50. ¿Es isósceles? Profe, si él vale 80 y él vale 50. 80 más 50, 130. Entonces forzosamente el otro ángulo mide 50. O sea, el triángulo es isósceles. Y en la proposición me dice que el triángulo que tiene ángulos 80 y 50 es isósceles. Acabamos de ver que sí. Entonces la proposición es verdadera. Pasamos a la cuarta proposición. En la cuarta proposición me dice lo siguiente. Los ángulos externos de un triángulo siempre son obtusos. Los ángulos externos de un triángulo siempre son obtusos. A ver, profesor, en todos los triángulos los ángulos externos son obtusos. Bueno, hace un rato hemos visto un caso, ¿no? El triángulo rectángulo, por ejemplo, un ángulo externo, ¿quién es? Profe, uno de sus ángulos externos mide 90. ¿Su ángulo externo es obtuso? No, obviamente esa proposición es falsa. Y pasamos a la quinta proposición. ¿Qué me dice? ¿Existe algún triángulo con dos ángulos exteriores agudos? ¿Existe algún triángulo con dos ángulos exteriores agudos? Por ejemplo, tengo un triángulo en donde dos ángulos exteriores son agudos. A ver, vamos a suponer que este ángulo sea agudo, A, y este ángulo sea agudo. A y B, agudos. Tú te tienes que percatar un detalle. Cuando yo tengo un triángulo, o cuando yo tengo dos ángulos en esta posición, se denominan ángulos suplementarios. Si uno es agudo, ¿el otro qué es? Obtuso. Y viceversa. Si él es obtuso,
L es agudo, al menos que los dos sean 90. Pero si uno es agudo, el otro es obtuso. Entonces, si L es agudo, ¿el qué es? Obtuso. Si L es agudo, ¿el qué es? Obtuso. ¿Puede existir un triángulo que tenga dos ángulos obtusos? Mayor que 90 y mayor que 90 sumarían más de 180. Eso es imposible, el triángulo no existiría. Por lo tanto, esa proposición de que existe un triángulo que tenga dos ángulos superiores agudos es falsa. ¿Está bien? Vamos con lo último, con el problema número 10, que me dice lo siguiente. Me dice, entonces acá la clave sería verdadero, falso, falso. Problema número 10, me dice, la medida del ángulo C es 28. La medida del ángulo C es 28, ya está. ¿Qué más me dice? AB es mayor que BC. AB, A es mayor que BC. A es mayor que B. Ese es dato. Entonces el mínimo valor entero del ángulo ABC es el mínimo valor entero de ABC. X mínimo entero. Entonces tú dices, profe, ya me di cuenta, si me está dando que dos lados, un lado es mayor que otro, puedo aplicar la famosa regla de correspondencia. Al lado mayor le corresponde ángulo mayor, al lado menor, ángulo menor. Yo diría, por regla de correspondencia me luzco, profe. ¿Quién se lo pone a 28? ¿Quién se lo pone a B? Profe, no está. ¿No se habrá confundido? No, pues, pero tienes que empezar a darte cuenta, nada más. Tú sabes bien que los ángulos internos de un triángulo, ¿cuántos suman? 180. L28, ¿cuánto le falta? 152. Pero L es X, ¿cuánto vale acá? 152 menos X, ahí está. Suman 180, ¿sí? Entonces, ahora sí, al A se lo pone 28, al B se lo pone 152 menos X. ¿Quién es mayor? Por la regla de correspondencia, el 28. Profe, resto 152 menos 28, 124. Y el X que está restando pasa ya a sumar mayor que X. O sea, X es mayor que 124. Mínimo, mayor que 124, 125, 126. Pero el mínimo sería X mínimo entero, 125. ¿Sí? Problema número 11. Me dice, un triángulo isósceles de lados 10 y 12. Perdón, de lados 10 y 4. Un triángulo isósceles de lados 10 y 4. Te piden calcular cuánto mide su perímetro. Entonces un alumno dice, profe, fácil. Es isósceles, quiere decir que tiene dos lados iguales. 4, 4, 10. Y la respuesta, profe, sería perímetro del triángulo que se representa con 2P, 4 más 4 más 10, 18. Ah, ya. Pero tienes que darte cuenta de un detalle. Te he dicho isósceles y en ningún momento he dicho que repitas el 4. ¿Por qué no repites el 10? Ah, cierto, ¿no? Profe, a ver, entonces repitamos el 10 mejor. 10, 10, 4. Y el perímetro del triángulo en ese caso sería 10 más 10 más 4, 24. Profe, ¿hay dos respuestas? Mínimamente yo debo analizar, no digo, profe, bueno, aguanta. ¿Y si alguno de ellos no existe? O sea, tendríamos que aplicar la regla de existencia. A ver, aplicamos acá la regla de existencia. Diría, 10 es mayor que 4 menos 4. Sí, es menor que 4 más 4. No, 10 es mayor que 0 y menor que 8. Esto es falso. Por lo tanto, este triángulo no existe. No existe. No se puede dar el caso de 4, 4, 10. Profe, este sí. A ver, vamos a comprobar existencia. Un lado, 4 es menor que 10 menos 10, pero menor que 10 más 10. 4 es mayor que 0 y menor que 20. Sí, profesor. Entonces, la única respuesta posible para el perímetro es 24. Hay que analizar los problemas
antes de mandar una respuesta o una clave. ¿Ya? ¿Está bien?